María Estela Martínez fue la tercera y última esposa del fundador del justicialismo y 3 veces presidente, el general Juan Domingo Perón. A pesar de haber ocupado cargos tan importantes en la historia política, Isabel comenzó su trayectoria profesional sobre los escenarios, con una compañía de danzas dirigida por un bailarín cubano llamado Joy Herald. Isabel tenía 24 años cuando conoció a Perón, que ya tenía 60 y vivía exiliado, tras ser derrocado por el poder de Eduardo Lonardi con la implantación de la Revolución Libertadora. Tras recorrer diferentes países de América Latina, la pareja emigró a España, donde se casaron en 1961. Tras 6 años de convivencia, Isabelita, mujer de amplios conocimientos de la música, la danza y el francés, era presentada por el general como su secretaria. Una vez que Perón recuperó la presidencia de la nación, tras la prematura renuncia de Cámpora, las diferencias ideológicas con Montoneros se transformaron en una confrontación abierta. Perón denunció una infiltración marxista en el movimiento y llamó a combatirla. Montoneros, por su parte, denunció los intentos de Perón de desarticular su proyecto político. Asimismo, distintos sectores de la izquierda peronista asumieron públicamente que la categoría de tercer mundo, eje principal de la confluencia entre estos sectores y Perón, era abstracta e incluso inútil. La historia cuenta que Perón no eligió a Isabel como vice por convicción, por el contrario. De hecho, fue ella quien se propuso. «Mire, general», le dijo, «a usted lo han engañado siempre con los votos. Frondizi le hizo votar su fórmula y después lo traicionó. Lanusse le quiso comprar el voto, siempre lo traicionaron. La única persona que no lo va a traicionar soy yo. Así que yo creo que tengo que ser la compañera de usted en la fórmula». La campaña fue breve y dominada por la preocupación del peronismo por su máximo líder, el anciano general, muy enfermo desde su regreso al país. Estaba empecinado en volver al poder únicamente con los votos. Isabel consiguió cerca del 62% de los votos para el segundo cargo del gobierno, un puesto estratégico e importante por el momento debido al grave estado de salud de su marido, quien pronto tendría que delegar el puesto en otra persona. A partir de noviembre de 1973, la salud de Perón no hizo más que empeorar, un estado que se ocultó a la sociedad. Pocos volvieron a verlo en pie. Isabelita asumió el máximo cargo ejecutivo de forma interina en 2 ocasiones. Perón murió el 1 de julio de 1974 en una Argentina paralizada por la política y preocupada por su futuro. La viuda ascendió a su cargo como presidenta de la nación mientras las nubes negras se acumulaban sobre la nación. Isabelita no gozaba del carisma de Eva. «Es fría como una estatua de mármol», aseguraba José López Rega, ministro de Bienestar Social, a quien le atribuían un romance con la nueva mandataria. Con nula experiencia política, Isabelita gobernó durante 632 días de irregularidades, caos y violencia. «Nunca pensé que gobernar sería tan difícil», se lamentó unos días después de los extraordinarios funerales de Perón. Isabel se apoyó ciegamente en López Rega, quien fomentó el auge de la Alianza Anticomunista Argentina o AAA. La censura y el secuestro, la tortura, los asesinatos fueron frecuentes en esta formación impulsada por el Brujo, apodo que recibió por el profundo interés que sentía por los ritos esotéricos.
La presidencia de Martínez de Perón se desarrolló en un marco internacional de la llamada crisis del petróleo y en una extrema violencia política interna con actuación de varios grupos armados. La economía argentina sufrió graves daños con una inflación galopante, la paralización de las inversiones de capital, la suspensión de las exportaciones de carne a Europa y el inicio del crecimiento incontrolable de la deuda externa. En junio del 75, Celestino Rodrigo, ministro de Economía, auspiciado por López Rega, aplicó una violenta devaluación de la moneda acompañada por el aumento de las tarifas, el llamado Rodrigazo, parte del plan de López Rega para debilitar las presiones sindicales a través del desprestigio de sus principales operadores y que provocó la primera huelga general contra el gobierno peronista. Ante la creciente actividad de los grupos armados de izquierda, tanto los que actuaban dentro del peronismo, los montoneros, como otros de corte marxista, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y de la extrema derecha, Martínez de Perón decidió fortalecer la acción de gobierno, la renovación de la cúpula militar, que incluyó, entre otras medidas, la designación de Jorge Rafael Videla al frente del ejército. Como los ataques terroristas iban en aumento y la sociedad era castigada con cotidianos secuestros, asesinatos y atentados contra civiles y militares, la presidenta Martínez de Perón organizó el operativo Independencia, para lo cual dictó el primer decreto de aniquilamiento o decreto 261/75. Este decreto obligaba a las Fuerzas Armadas a intervenir y aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actuaban en Tucumán. La acción bélica fue cumplida tanto por el ejército argentino como por la Fuerza Aérea en la localidad de Monteros, para aniquilar a la compañía Ramón Rosa Jiménez del ERP y a los guerrilleros montoneros que intentaron un foco revolucionario en el monte tucumano. Al agravarse la crisis política y económica, en septiembre del 75, Martínez de Perón pidió licencia del cargo por razones de salud. Sus funciones fueron ejercidas por el presidente provisional del Senado, Ítalo Luder, entre el 13 de septiembre y el 16 de octubre de 1975. En un momento de especial tensión, amenazó en un discurso pronunciado desde el balcón de la Casa Rosada en convertirse en la mujer del látigo. El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado encabezado por los comandantes en jefe del Ejército, Marina y Aeronáutica destituyó al gobierno constitucional y lo sustituyó por una junta militar al mismo tiempo que disolvía el Congreso. La dictadura mantuvo detenida a María Estela Martínez de Perón durante más de 5 años. El golpe militar estaba en marcha. La Operación Bolsa, la más prolija de las redadas puestas en marcha en todo el país durante esa madrugada, con gente de civil y de uniforme de todos los cuarteles que salieron a secuestrar y matar, también para ocupar las radios y los canales de televisión. Una vez más se cernía sobre la Argentina otro golpe de Estado militar, pero esta vez sería el golpe militar más cruento y duro de su historia.